ante que tengamos como tres grupos de interés reunidos hoy para hablar de este tema tan, como no tan común en nuestra academia, pero muy interesante. Hoy nos acompaña David Alejandro Pérez, estudiante de octavo semestre de la Universidad Cooperativa, Valeria Restrepo, miembro de Dermigug, estudiante también de octavo semestre, y mi persona, Melissa Marsiglia Guerra, también miembro de Bigug, interna mayor. Vamos a hablar entonces de la neurofibromatosis. Esta es como la tabla de contenido que les traemos para la noche de hoy, donde vamos a tocar algunos objetivos que queremos, pues, con esta charla, la historia de la neurofibromatosis tipo uno, dentro de eso lo que es la definición, la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Vamos a ahondar muchísimo en lo que son las manifestaciones cutáneas, porque ahora vamos a darnos cuenta de que principalmente en la neurofibromatosis tipo uno vamos a tener muchas manifestaciones cutáneas, incluso unas importantes que nos van a como guiar en el diagnóstico. Y en la neurofibromatosis tipo 2 también las mismas características que vamos a hablar en la neurofibromatosis tipo uno. ¿Listo? Entonces es como la tabla de contenido que les traemos para hoy dentro de los objetivos que debemos como tener en cuenta sobre esta charla y también como lo que nosotros queremos como proyectarles a ustedes es hablarles sobre las genodermatosis. Realmente durante la carrera no nos hablan casi de las neurodermatosis, que son esos trastornos neurocutáneos, porque pues realmente nos enfocamos como en cosas más comunes. Ahora vamos a ver que incluso estas enfermedades entran dentro de lo que son las enfermedades raras, que son trastornos pues hereditarios y importante es ese puente que se tiene entre la piel, el sistema nervioso y la infancia. Es como lo que nos tiene aquí reunidos, porque no solamente como ver, un paciente tiene algo en la piel, sino que es ver, ir un poquito más allá y enfocar un poquito más esos pacientes que nosotros incluso dentro de la clínica o dentro de nuestro desempeño como médicos podemos ver, incluso dejar pasar, pero la idea es como tener entonces esa comprensión integral de lo que son los trastornos neurocutáneos, un diagnóstico temprano que nos va a ayudar a enfocar a ese paciente a un diagnóstico y a un tratamiento más temprano, y un enfoque multidisciplinario que va a ser como dentro de los tratamientos que vamos a ver esta noche. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de la historia. Dale, David. Listo, entonces, continuando con esta parte introductoria, vamos a hablar un poco acerca de la historia de la neurofibromatosis en general. Pásalo, por favor. Como tal, vamos haciendo énfasis en la historia, tenemos que las condiciones relacionadas con la neurofibromatosis, donde incluimos entonces la neurofibromatosis tipo uno, la tipo 2 y la schwannomatosis, entonces vemos que se remontan desde hace ya varios siglos. Comenzamos a ver que hay reportes como información acerca de esto a partir del siglo XVIII. En 1777, con el profesor Edward Sandiford, vemos que allí hubo la primera mención conocida de un neuroma acústico en una autopsia. Ya para 1822, el cirujano escocés John Wishart, que es básicamente como uno de los que podríamos decir es un referente en cuanto a la neurofibromatosis, específicamente sobre la tipo 2, ya que él lo que hizo fue que presentó y describió un caso inusual con tumores acústicos bilaterales. Entonces, básicamente lo que él hizo fue hacer esa primera descripción detallada que conocemos actualmente como neurofibromatosis tipo 2. Él lo que hizo básicamente fue describir unos hallazgos que encontró en un paciente de 21 años, y él lo que hizo fue anotar la evolución clínica que él tuvo y finalmente la autopsia que realizó él mismo. Ya para 1835 tenemos al patólogo francés Jean Cruvellier, que hizo un análisis de los efectos intracraneales de los neuromas acústicos. Y lo importante con respecto a él es que él incluyó litografías ilustradas acerca de estos neuromas acústicos. Ya para 1882 encontramos a von Recklinghausen,
que él publicó su monografía fundamental sobre la enfermedad que más tarde nosotros vamos a conocer como la neurofibromatosis tipo 1. Y él, con su trabajo, lo que hizo fue confirmar como tal el nombre de los tumores como neurofibromas. Pásalo, por favor. Continuando entonces en esta línea del tiempo, ya entonces entramos al siglo XX. Aquí, en 1903, tenemos a Henneberg y a Koch, que básicamente lo que ellos hicieron fue introducir el término neurofibromatosis central y periférica, aquí haciendo la distinción entre esa neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, donde tenía como la caracterización de cuál era la sintomatología y la presentación de los tumores de esa parte central y de esa parte periférica. Ya Cushing, en 1917, con su texto de tumores del nervio acústico, él describió los tumores que habían en el octavo nervio, que hacían parte de la enfermedad de von Recklinghausen, la que les mencionaba el autor previamente. Entonces, lo que sucedió con esta publicación es que como era un médico tan conocido, entonces eso llevó a que se atrasara, por así decirlo, como la evolución que tenía la caracterización de estas patologías. Y eso nos lleva ya para pasar en el tiempo hasta 1987, donde el Instituto Nacional de Salud, básicamente lo que ellos hicieron fue diferenciar las manifestaciones clínicas de la forma clásica de la neurofibromatosis 1 y de la forma predominantemente intracraneal, que es la neurofibromatosis tipo 2, y ya a partir de ese momento vamos a demostrar los diferentes orígenes genéticos de estas dos patologías como unos orígenes diferentes. Listo, entonces ya para hablar un poquito más específico de cada tipo de neurofibromatosis, hablemos sobre la neurofibromatosis tipo 1. Esa es la enfermedad de von Recklinghausen, si nos queremos ir a los epónimos. Es una enfermedad que se caracteriza principalmente por ser neurocutánea, pero también es una enfermedad que compromete múltiples sistemas. Entonces tenemos que tener eso como muy en cuenta, porque no solamente lo que vemos en la piel, sino que también tenemos que ir a buscar otras cositas, incluso que van a ser importantes en el diagnóstico clínico de esta enfermedad. Dentro de esas, como tres manifestaciones principales que vamos a tener y que es muy frecuente, son las lesiones cutáneas, los neurofibromas y ese mayor riesgo de tener crecimiento tumoral, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esta enfermedad es una enfermedad autosómica dominante, o sea, es una enfermedad que tiene un componente hereditario. Y si nosotros nos recordamos un poquito a lo que era la genética, cuando nos hablaban de estas enfermedades, recordemos que está el autosómico dominante y el autosómico recesivo. Que el autosómico dominante, pues tenemos principalmente los componen los dos cromosomas, ¿cierto? Y si nosotros dentro de esos dos cromosomas tenemos uno que tiene una alteración genética, entonces eso va a generar una transmisión del 50%. Ahí es donde hablamos de la dominancia, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos ya de algo recesivo, hablamos de que los pacientes o estas características es que tenemos, digamos, un gen que está alterado, pero el paciente no va a manifestar esa enfermedad, sino que se va a comportar como portadores, ¿cierto? Entonces, en estas enfermedades autosómicas dominantes, no tenemos portadores como tal, sino que tenemos la transmisión si tenemos la alteración. Y, por ejemplo, si yo tengo la neurofibromatosis, yo tengo la posibilidad de que si tengo dos hijos, uno de ellos me va a generar o va a tener la enfermedad por ese patrón de genética, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque incluso nosotros dentro de los controles prenatales podemos ir identificando este tipo de situaciones y ver como dentro de esa primera parte qué niños podemos tener o qué niños pueden manifestar esta enfermedad. ¿No quiere decirnos alguna aclaración? Buenas noches, sí. Mi nombre es Diana Benítez, médico neuropediatra. Muchas gracias por la invitación. Le quiero hacer una aclaración ahí con el tema de la herencia. Entonces, ahí hay dos cosas. Primero, el riesgo es para cada hijo, es decir, de la pareja. Si uno de ellos tiene la enfermedad, por cada hijo tienes el riesgo. No es que si yo tengo 4 hijos, 2 sí y 2 no.
porque pueda que de los cuatro tengan la enfermedad o pueda que de los 4 ninguno tenga la enfermedad. Y eso es importante en el momento de la asesoría. Ahora, como es autosómico dominante, pueda que no haya en la familia ningún caso, pero que ese niño sea el primero en la familia. Eso era lo único que te quería aclarar. Listo, muchas gracias. Entonces, continuando con la charla, hablemos un poquito de la epidemiología. Y dentro de la epidemiología, en la literatura nos hablan de que ese es el síndrome neurocutáneo más frecuente. Pero si nosotros nos vamos a los números, se dice que entre 2.500 y 3.000 nacimientos vamos a tener un niño con la neurofibromatosis tipo 1. Entonces, esta enfermedad incluso se clasifica como entre las enfermedades raras, y dentro de o respecto a la raza y el sexo no tiene como una preferencia, puede dar de igual forma a los hombres y a las mujeres, listo. Importante en la neurofibromatosis tipo 1 y lo que nos va a diferenciar un poquito con la neurofibromatosis tipo 2 es que esa va a tener como un principal diagnóstico, lo vamos a encontrar principalmente dentro de la adolescencia. También este cuadrito o sí, como este cronograma, cronología, me pareció supremamente interesante porque nos hablan de que no solamente vamos a tener manifestaciones en la adolescencia, sino que también dentro de la edad o dentro de los recién nacidos vamos a tener algunas características. Pero, como vemos, o sea, no todos van a manifestarse desde los recién nacidos, sino que a medida que va progresando, a medida que vamos teniendo una edad, vamos a tener incluso otras manifestaciones clínicas que tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de que hablemos del diagnóstico, de los criterios diagnósticos clínicos, porque no solamente se da en la adolescencia, sino que tenemos que ver como esa progresión de los síntomas. Listo. Y la fisiopatología, entonces de la fisiopatología tenemos que tener en cuenta que estas enfermedades son enfermedades que tienen su importancia porque tienen, o sea, afectan los genes supresores de tumores. Principalmente se da el NF1, que es el gen principal afectado en la neurofibromatosis tipo 1, que se encuentra principalmente en el cromosoma 17. Listo, ¿qué ocurre? Que este gen NF1 tiene como, lo que va a hacer es que va a generar una molécula que es la neurofibromina, y esta neurofibromina, recordemos que hay un desencadenante que es el RAS, ¿cierto? Y ese RAS va a tener dos formas, va a tener una forma inactiva y va a tener una forma activa. La forma inactiva es el RAS GTP y la forma activa es el RAS GTP. ¿Qué hace la neurofibromina? La neurofibromina lo que nos ayuda es pasar de inactivo a activo y de activo a inactivo, y lo que hace este RAS es que es el RAS lo que nos ayuda es que va a ser como todo ese comportamiento dentro de la parte de la proliferación celular, del crecimiento celular. Entonces vamos a tener una hiperexpresión de esa activación del RAS, y como no tenemos la neurofibromina, que es el que se encarga como de suprimir un poquito ese crecimiento, vamos a tener entonces ese crecimiento exponencial que va a ser característico dentro de la neurofibromatosis tipo 1. ¿Y qué va a pasar? Si entonces nosotros lo llevamos un poco a lo que es la embriogénesis, ¿cierto? Recordando la embriogénesis, que vamos a tener el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, lo que más va a estar afectado es el endodermo. Y si nosotros recordamos cuáles son los sistemas que salen del ectodermo, van a estar principalmente la piel, ¿cierto? La epidermis, la parte de las neuronas y las células pigmentarias. Entonces eso incluso si nosotros nos recordamos como los criterios que ahorita vamos a ver, eso nos ayuda como a ir y como identificar qué vamos a buscar nosotros en los niños para identificar o para diagnosticar la neurofibromatosis tipo 1. Y acá pues es como un resumen de lo que nosotros vamos a ver en la clínica basados en lo que hablamos de esta parte fisiopatológica, pero ya vamos a ir un poquito más a eso. ¿Listo? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, les voy a hablar, este cuadrito me pareció también supremamente interesante porque nos habla como de la frecuencia en la que podemos encontrar las manifestaciones clínicas, y también nos hace, como nos relaciona mucho la edad de aparición en la que los niños
pueden presentar estas manifestaciones clínicas. Ahora les vamos a mostrar un poquito más de lo que nosotros vamos a ver y cómo lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes, vamos a encontrar las manchas café con leche, que ya se las vamos a mostrar, y vemos incluso que se puede encontrar más del 90%. O sea, es muy común que los niños con neurofibromatosis tipo 1 tengan estas manchas café con leche. Se puede dar desde el nacimiento o se puede manifestar después o entre el año de vida. También vamos a tener otras que son las cefalíes o son esas pequitas que se pueden encontrar a nivel axilar y a nivel inguinal, las podemos tener en una frecuencia del 85%, pero vemos que estas ocurren más que todo a mayores de 3 años. Entonces es importante, ¿por qué? Porque nos vamos guiando qué podemos encontrar según la edad. Otras cosas frecuentes es que los niños o esos niños van a tener un componente cognitivo, una alteración cognitiva, que van a tener problemas en el aprendizaje, van a tener problemas como, sí, más que todo como en el aprendizaje, van a tener alteraciones en el sistema nervioso central como epilepsia, esclerosis múltiple, etcétera. Otras cosas importantes a revisar que tienen muchísima frecuencia es revisar los ojos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en el 95% unos nódulos de Lynch, que ya se los vamos a mostrar, y alteraciones en la coroide, ¿cierto? Entonces eso es supremamente importante. Pero también tenemos otras que son, por ejemplo, que nos describen muchísimo en la literatura y son los gliomas que podemos encontrar en la vía óptica, ¿cierto? Pero si nosotros vemos que la frecuencia principal se encuentra como entre un 15%, y vamos a tener otros que son en los huesos, enfermedades más que todo cardiovasculares, respiratorias, por eso se habla de que tiene un componente multisistémico. Listo, entonces eso es como lo que les quería como traer en resumen, pero ya lo vamos a ahondar muchísimo más la parte cutánea. Acá les muestro, por ejemplo, un glioma de la vía óptica y aquí tenemos un resumencito que me pareció supremamente interesante dentro de las manifestaciones que podemos tener en cuenta. Estos niños también pueden presentar feocromocitomas, entonces eso nos llama la atención de qué vamos a buscar en un niño. Por ejemplo, en un niño que tenga presiones arteriales elevadas que no mejoran, que no se controlan. Entonces hay que ir como pensando en feocromocitoma, obviamente hay descartando otras, como otras diagnósticos diferenciales que son más frecuentes, pero este es uno de los que tenemos que también tener en cuenta. Listo. Ya vamos a hablar sobre las manifestaciones cutáneas. Denos un momentico, por favor, que la compañera tiene como un problema. Mientras ella va llegando, pues yo les voy a ir como comentando eh, para ir adelantando la parte del diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 1 y ya ella nos viene como a ahondar un poco más sobre cada una de las manifestaciones que vamos a tener a nivel cutáneo, para que pues nos ubiquemos un poquito en los diagnósticos o en los criterios diagnósticos. Esto es como nosotros vamos a ver las manchas café con leche que les estaba comentando, que es muy frecuente que los pacientes tengan estas lesiones. Estas son otra de las características de las manchas café con leche. Los neurofibromas cutáneos, las neurofibromas plexiformes. Estas son las cefalías que les comentaba que son principalmente axilares e inguinales. Santogranulomas que se encuentran más que todo a nivel de la infancia. El neus anémico. Y mientras ella
Ah, bueno, ya regresó. Qué pena. Entonces, qué pena con con esa. eh, Hola, ¿me escuchan bien? sí, vale. Listo, bueno, entonces ya vimos que es la neurofibromatosis tipo 1. Ahora voy a contarles sobre pues, la parte más visible y una de las más útiles para el diagnóstico para el diagnóstico pues, de esta enfermedad, que son las manifestaciones clínicas de la piel. Estos entonces son signos que muchas veces nos van a dar pues, la primera pista, sobre todo en los niños. Entonces es muy importante conocer cómo aparecen y en qué momento. Dale la siguiente. Entonces comencemos con el primer y el más frecuente signo, que son las manchas café con leche, que van a estar presentes en un 90% de los casos. Estos van a ser máculas o parches de color pardo o marrón oscuro, de bordes regulares, que pueden tener más o menos hasta 4 centímetros de diámetro. Estos suelen distribuirse más que todo por todo el cuerpo, pero va a respetar palmas, plantas y el cuero cabelludo. Hay que tener en cuenta que puede que no sean visibles al momento del nacimiento, pero estas van a empezar a aparecer durante el primer año de vida. Estas manifestaciones cutáneas es de las más importantes y generalmente es con la que vamos a iniciar la sospecha diagnóstica. Pero debe cumplir ciertos criterios, porque pues es normal que en personas sanas, sin sospecha de diagnóstico ni de sospecha de la neurofibromatosis, tenga alguna de estas manchas, hasta un 10% de la población las puede presentar. Pero si hay más de 6 de estas manchas, pues ya debemos de empezar a sospechar la patología. Otro criterio que debemos tener en cuenta es que estas manchas deben de ser mayores de 5 milímetros en prepúberes y mayores de 15 en niños mayores de 14 años. Siguiente, listo. Entonces, los neurofibromas cutáneos. Estas son las lesiones, las segundas lesiones más clásicas en aparecer. Son pápulas o nódulos blandos, eucrómicos o marrones de textura blanda o correosa. Es decir, que son elásticos o que son muy maleables. Son bien delimitados, pueden ser abovedados o pediculados y van a tener diferentes tamaños. Un dato clínico muy útil es el signo del ojal. Si quieres, pasa la diapo, que se basa en presionar la lesión con los dedos, como podemos observar en esta imagen, y esto me va a generar una invaginación de la lesión. Estas lesiones suelen ser asintomáticas, aunque a veces puede causar prurito o irritación en los casos en el que sea muy grande. Los neurofibromas plexiformes, estos pueden ser superficiales o profundos. Los plexiformes, por lo general, son nódulos que van a seguir el trayecto de los nervios y van a formar unas masas grandes, firmes, que semiológicamente se le va a describir como una textura de bolsa de gusanos. La zona más afectada casi siempre va a ser la cervical. Solo van a estar presentes en un 25% de los pacientes, es muy raro, pero pueden infiltrar la piel, el músculo y otras estructuras más profundas, como podemos observar en las imágenes. Y si llegan a ser así de grandes, pues pueden causar deformidades faciales. Las formas superficiales van a aparecer desde los 4 a los 5 años y a veces pueden tener hiperpigmentación o hipertricosis, lo que los puede hacer pasar por unos nevos congénitos, y pues por esta razón suelen pasar desapercibidos a menos de que se le haga una resonancia magnética al paciente. El signo de Crowe son las típicas pecas o efélides que están presentes en las zonas intertriginosas, es decir, en las axilas o en la ingle. Van a ser máculas marrón claro, redondeadas o ovaladas, de bordes definidos, que suelen ser simétricas. Van a aparecer entre los 4 y los 6 años, después de las manchas café con leche, pero antes de los neurofibromas.
cualquier tipo de neurofibroma, ya sea o los plexiformes o los cutáneos. Van a aparecer en el 80% de los pacientes. Este signo es muy útil en el diagnóstico, especialmente pues en los niños que tienen muchas manchas café con leche, como lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo abajo, en la zona axilar, pues que están las cefalias acompañadas de las manchas café con leche. Los santogranulomas juveniles, estos no van a estar presentes en todos los casos, pero cuando aparecen, pues van a llamar mucho la atención porque pueden estar asociados a un mayor riesgo de desarrollar una leucemia mielomonocítica juvenil. Por eso, cuando tengamos estas lesiones, es muy importante alertarnos, o sea, que aparezca esas santogranulomas, además de manchas café con leche, nos debemos alertar y hay que descartar este tipo de malignidad, este tipo de cáncer. Se estima que entre un 15 a un 35% de los casos ocurren en estos pacientes. Se van a presentar como máculas o pápulas marrón claro o oscuro con bordes definidos de 2 a 5 milímetros de diámetro. Por último, el nevus anémico es una mácula hipopigmentada acompañada de un halo periférico eritematoso con bordes irregulares pero muy bien definidos. Es de origen vascular y se va a volver más notorio cuando frotamos la piel, pues es decir, cuando aplicamos una presión leve en la lesión. Van a aparecer más que todo en el tórax y aunque esta lesión no es exclusiva de la neurofibromatosis, debe tenerse en cuenta dentro de la clínica. Entonces, como a modo de resumen, esta gráfica es muy útil para recordar la progresión típica de todas estas lesiones. Entonces, tenemos primero la línea roja que nos va a representar la presencia de más de 6 manchas café con leche. Entonces, estas van a aparecer temprano, pueden estar desde el nacimiento o en los primeros meses de vida. A los 2 años, más del 95% de los pacientes ya van a presentar más de 6 manchas café con leche. Y pues recordar que es el primer signo clínico más frecuente y el más temprano. La línea color celeste, agua marina, son las pecas intertriginosas. Van a aparecer hacia los 3, 5 años de vida, pero más o menos a los 6 ya va a afectar más del 80% de los niños. Y recordar que es otro criterio diagnóstico muy importante que debemos de tener en cuenta. La línea naranja significa los neurofibromas, es decir, más de 2 de cualquier tipo, los cutáneos, o los otros, o los plexiformes, o uno plexiforme. Estos van a aumentar lentamente desde la infancia tardía hasta la adolescencia. Y más del 60% de los pacientes ya van a tener estas lesiones cuando tengan entre 15 a 18 años. El cuadro amarillo claro es el que representa los neurofibromas plexiformes clínicamente manifiestos. Estos son menos frecuentes, menos del 25%, pero pueden estar presentes desde la infancia. El cuadro amarillo oscuro, que es el que representa los neurofibromas plexiformes presentes, pero clínicamente no manifiestos. Muchos están presentes desde el nacimiento, pero no son visibles clínicamente. La línea azul punteada, que son el cumplimiento de los criterios diagnósticos de la neurofibromatosis, más o menos a los 4 años de vida, la mayoría de los pacientes ya va a cumplir estos criterios diagnósticos para la neurofibromatosis, que van a ser 2 o más específicos, es decir, que tengan las efélides, las pecas o las manchas café con leche. Y el cuadro verde, que es el que representa a los pacientes con sospecha de la neurofibromatosis, pues a los 2 años, solo un 50% de los pacientes va a cumplir los criterios y como les dije anteriormente, ya a los 4 la mayoría cumple con todos los criterios.
Después de los 4 años, la curva se va a mantener alta porque van a seguir apareciendo otras manifestaciones como los neurofibromas o nódulos de Leach. Entonces, para recordar, primero aparecen las manchas café con leche, luego hacia los 3 o 5 años las pecas axilares o inguinales, más tarde en la infancia tardía o en la adolescencia los neurofibromas y a los 4 años ya casi todos cumplen con criterios diagnósticos. En cuanto al tratamiento, es principalmente sintomático o estético. Las manchas café con leche no van a responder muy bien al láser y tienden a persistir. Los neurofibromas cutáneos se pueden extirpar quirúrgicamente o se pueden tratar con láser o electrocauterio si son muchas lesiones, pero es muy común que vuelvan a aparecer. Y los neurofibromas plexiformes, cuando son muy grandes o muy dolorosos, también se pueden quitar, pero hay un alto riesgo de que vuelvan a aparecer. Listo, ahora sí dando como un resumen de lo que es el diagnóstico, como nos habló la compañera súper bien, o sea, ese diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 1 es principalmente con criterios clínicos. Incluso esos criterios clínicos se dieron desde 1987 y aún hoy es vigente, entonces es supremamente importante tenerlos en cuenta. ¿Qué pasa? Que de esos criterios de neurofibromatosis tipo 1, como ella nos comentaba, es muy importante que en los niños menores de 1 año la especificidad y la sensibilidad de esos criterios es menor. Por esa misma cronología que tienen las manifestaciones clínicas. Se dice que aproximadamente el 45% de los niños menores de 1 año van a presentar esos criterios. Entonces, ya como ella nos habló, pues realmente se debe cumplir dos de los siguientes: las manchas café con leche, como ya con las características que nos dijo según la edad, ¿cierto? Si son prepúberes o si son púberes, la presencia entonces de las cefélides, si tienen óvulos de Lynch, al menos dos de los neurofibromas, o uno de los neurofibromas plexiformes, los gliomas en la vía óptica, ¿cierto? Y las lesiones que son sugerentes en el entorno óseo de la neurofibromatosis tipo 1, como la escoliosis, la displasia del esfenoide, la displasia y el alargamiento de la cortical de los huesos largos, y la pseudoartrosis. Y también es muy importante lo que hablábamos de la parte genética, si hay un familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo 1 definida. ¿Qué pasa con estos diagnósticos? Los diagnósticos que más se utilizan es la parte clínica. Pero pues, de la bibliografía nos hablan del diagnóstico neurológico y de diagnóstico genético, pero estos no se buscan o no se hacen con frecuencia. Cuando hacemos diagnóstico por neuroimagen, y se dice que principalmente la neuroimagen que se utiliza es una resonancia magnética cuando tenemos alguna sospecha de que tengamos un glioma de la vía óptica, como les mostré al inicio. Esto es como supremamente interesante. Esta tablita la saqué de pediatría integral, donde nos hablan de que definitivamente no todas las manchas café con leche significan neurofibromatosis. Entonces ellos nos dan como ese algoritmo que nosotros debemos estar como muy presentes y debemos tener como en cuenta para diferenciar las manchas café con leche. Dentro de los diagnósticos como diferenciales que debemos tener, con las manchas café con leche tenemos los léntigos, los mosaicismos pigmentarios, los nevus melanocíticos congénicos, las hiperpigmentaciones posinflamatorias, y la urticaria pigmentosa, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros descartado esto, y decimos, bueno, si tiene como características de manchas café con leches con los demás criterios que hablamos, ahí lo que nosotros debemos hacer como médico general principalmente es derivar a estos niños a pediatría, neuropediatría y oftalmología para que se haga un manejo integral, que es la base como el tratamiento de la neurofibromatosis tipo 1. Dentro de las cosas que nosotros podemos tener o podemos hacer como médicos generales, obvio, el diagnóstico siempre es dentro de todas las enfermedades, es una buena anamnesis y un buen examen físico. Entonces es supremamente importante tenerlo en cuenta. Siempre los niños, medidas antropométricas, ver y evaluar el desarrollo puberal,
presiones arteriales. Ya vimos que pueden tener presiones elevadas y nos pueden incluso hacer sospechar de tumores basados o dados por la neurofibromatosis tipo 1, la agudeza visual, el fondo de ojo y siempre la exploración de la columna vertebral porque pueden tener, estos niños pueden tener escoliosis, ¿cierto? Exploración neurológica y evaluar siempre el neurodesarrollo de los niños. Esto es como, pues no nos vamos como a quedar mucho en esto, pero es supremamente importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Acá les dejo como esta tablita que nos habla de que no toda mancha café con leche es neurofibromatosis y los demás como diagnósticos diferenciales de los neurofibromas, el hipercrecimiento localizado y las superposiciones de rasgos fenotípicos, porque también nos hablan como de rasgos fenotípicos que podemos ver en estos niños con neurofibromatosis. Bueno, vamos a continuar ahora entonces con la neurofibromatosis tipo 2. Tómala, por favor. Vamos a tener que la neurofibromatosis tipo 2 va a ser la forma más rara de neurofibromatosis y de este espectro de enfermedades. Dentro de la incidencia que ella tiene, vemos que en comparación a la neurofibromatosis tipo 1 se encuentra en aproximadamente 96% y esta tipo 2 se encuentra en un 3% de los pacientes y ahí incluimos también la schwannomatosis que hace parte como de ese espectro. Esta enfermedad también es conocida históricamente como neurofibromatosis central o neurofibromatosis acústica bilateral. Y como nos hablaba nuestra compañera Melissa al inicio, esto como tal es un trastorno genético hereditario autosómico dominante. Entonces, el signo característico que vamos a encontrar en esta enfermedad va a ser los schwannomas vestibulares bilaterales, que van a afectar principalmente entonces al octavo nervio craneal y esto nos va a llevar a la presentación de la sintomatología y las manifestaciones clínicas que los pacientes desarrollan. Pásalo, por favor. Aparte de esos schwannomas vestibulares, encontramos que hay presencia de otros tumores. Van a estar los meningiomas, los tumores intrínsecos del sistema nervioso y los gliomas, que ahorita vamos a profundizar más sobre ellos. Pásalo, por favor. En cuanto a la epidemiología, como ya les mencionaba, esta forma es mucho menos común que la neurofibromatosis tipo 1. Vemos que la prevalencia es muy baja en comparación a la otra, donde se sitúa en 1 entre 210.000. También se ha evidenciado que hay regiones específicas, como el noroeste de Inglaterra, donde la incidencia de los schwannomas vestibulares y la neurofibromatosis tipo 2 es mucho más alta. También vemos que la mortalidad es más alta en comparación a la tipo 1 y la sintomatología de esta variable suele aparecer en la pubertad. Vemos que es raro que se presente en pacientes menores a 10 años y es mucho más frecuente o la edad promedio en la que podríamos decir que se presenta la sintomatología es a los 20 años. Pásalo, por favor. Bueno, la fisiopatología, pues básicamente es lo mismo que la neurofibromatosis tipo 1, excepto que el gen cambia, que es el NF2. Este como tal es un gen que está localizado en el segmento Q12 del cromosoma 22 y este gen, la función que tiene es decodificar la proteína supresora de tumores que se llama merlina, que la vemos ahí en la imagen, merlina NF2. Básicamente, esta proteína lo que hace es que regula la proliferación celular y también va a modular varias vías de señalización, que lo podemos ver también en la gráfica. Como tal, estas mutaciones inactivantes del gen NF2 van a ser las que consideramos como las causantes de la neurofibromatosis tipo 2 y en general como las causantes de este espectro de enfermedades. Entonces podemos decir que está ese factor genético donde se da esa alteración entonces de la NF2 que conlleva entonces a esa disregulación de las vías de señalización y de la regulación como tal, basado entonces en la merlina. Y esto finalmente nos va a llevar al desarrollo tumoral que, basado en la pérdida entonces de esa función de la merlina, esas vías de regulación se van a ver alteradas y va a haber una proliferación celular incontrolada, ¿cierto? Que finalmente entonces nos va a llevar al desarrollo de esas tumoraciones en diferentes áreas del sistema nervioso.
En cuanto a las manifestaciones, como les mencionaba al inicio, los schwannomas van a ser los más comunes. Como tal, las manifestaciones de la neurofibromatosis tipo 2 van a ser muy variables. Los pacientes pueden llegar porque tienen parálisis facial, porque tienen pérdida de la agudeza auditiva, porque tienen vértigo, y son manifestaciones muy variables que se van a correlacionar con la presentación de la ubicación de los tumores, ¿cierto? Que va a ser muy variable y dependiendo de la zona donde ellos se desarrollen, nos va a llevar a síntomas específicos. Entonces, estos tumores, los schwannomas, los vamos a dividir en dos, que van a ser los vestibulares bilaterales y otros schwannomas que son los no vestibulares. Como les mencionaba, estos schwannomas vestibulares pueden cursar con hipacusia a los pacientes. Esa hipacusia puede tener una presentación rápida o prolongada, va a depender de la evolución que tenga el crecimiento de ese tumor y la ubicación específica en la que esté. Los pacientes también pueden cursar con tinnitus y con vértigo. Y en cuanto a esos otros schwannomas, que son los no vestibulares, ellos pueden ocurrir en diferentes lugares. Vamos a encontrar entonces en los nervios craneales que puede afectar el nervio facial y eso nos va a llevar a que el paciente presente una parálisis facial. Encontramos además los nervios espinales, que allí la presentación puede ser de tumores intramedulares. Y en el caso de los nervios periféricos, vamos a poder encontrar schwannomas subcutáneos y también algunos que nos mencionan que son menos comunes, que son los neurofibromas, o bueno, pues como dentro de la presentación de los mismos. Además, los pacientes entonces pueden cursar con esas manifestaciones clínicas asociadas con dolor, debilidad, atrofia. Como tal, pueden presentar síntomas sensoriales y, como les mencionaba, va a depender de la ubicación del tumor. Pásalo, por favor. En cuanto a los meningiomas, como su nombre lo dice, son los tumores que surgen en las meninges. Esos tumores pueden ser múltiples y afectan tanto el cerebro como la médula espinal. Vamos a también encontrar que pueden presentarse como meningiomas en placa y ellos finalmente lo que llevan es que se dé un engrosamiento como tal del hueso adyacente a donde se está desarrollando el tumor. Y lo mismo, los síntomas dependerán de la ubicación y el tamaño y pueden causar cefalea, convulsiones, síntomas neurológicos focales que van a depender de la compresión de estructuras cerebrales o espinales que esté causando este tumor. Tenemos además los ependimomas, que van a ser tumores de la médula espinal, pueden ser intramedulares y lo mismo que las anteriores, las manifestaciones van a depender de la ubicación específica que tenga el tumor en la médula espinal y puede causar dolor o alteraciones motoras como tal. Dentro de las manifestaciones también se nos mencionaba previamente las oftalmológicas, que los mencionaba Melissa al inicio, que van a ser comunes y pueden ser tempranas. Dentro de las, por ejemplo, podemos encontrar cataratas o amartomas retinianos y membranas epirretinianas. En específico, con estas últimas tienen que ser diagnósticos antes de los 40 años y va a ser parte como de los criterios menores que se han estado utilizando para el diagnóstico de la enfermedad. Y ya dentro de otras manifestaciones vamos a encontrar otros tumores, podemos encontrar gliomas, calcificaciones cerebrales, meningoangiomatosis, micromartosis glialis, etcétera. Y por ejemplo ahí tenemos una imagen de la meningoangiomatosis. Como tal, esta enfermedad la vamos a definir, o bueno, esta manifestación la vamos a poder definir como una proliferación leptomeningea y perivascular que es poco frecuente. Entonces ahí básicamente se da la formación a algo similar a una placa, que va a ser de unas células específicas y que se puede extender a lo largo de los espacios de Virchow, como lo vemos en las imágenes. Dale, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, igual que se mencionaba previamente, es súper importante nosotros hacer como esa combinación de los criterios clínicos y los criterios genéticos, en especial con la neurofibromatosis tipo 2. Entonces, en la historia clínica, obviamente revisar los antecedentes, sobre todo familiares del paciente, si tiene algún familiar con neurofibromatosis tipo 1 o 2.
en el examen físico que podamos evidenciar alguna alteración que sea característica de estas patologías. Ya en cuanto a los estudios de neuroimagen, obviamente va a ser como nuestra herramienta más importante a la hora de diagnosticar a estos pacientes, en especial la resonancia magnética. La craneoespinal es como la que se recomienda para realizar a los pacientes. E igual también tenemos la tomografía computarizada, pero dentro de los estudios de imagen, la resonancia magnética es la que nos sirve para el diagnóstico. En cuanto al análisis molecular, obviamente se nos va a servir para hacer los diagnósticos diferenciales y para poder encontrar entonces esa mutación genética y también alteraciones de los genes como el LZTR1 o el SMARCB1, que son característicos de la schwannomatosis y nos pueden ayudar entonces en cuanto a ese diagnóstico diferencial. Y obviamente también poder evidenciar si hay presencia de mosaicismo y de las alteraciones, las mutaciones más bien genéticas que los pacientes desarrollan. Además van a estar los criterios diagnósticos. Pasa, porfa. Los criterios diagnósticos han venido evolucionando con el tiempo. Eh, Vemos ahí que tenemos los de 1987 que fueron los iniciales, los de Manchester, y ya 2016, 19 y 2022. Ya para 2022, básicamente tenemos en cuenta como esas manifestaciones clínicas imagenológicas que nosotros podemos ver en los pacientes de la presentación de los diferentes tipos de tumores, cuál está haciendo la sintomatología y también tener en cuenta los antecedentes familiares del paciente. Eh, en este consenso del 2022, ellos hicieron énfasis en querer hacer como una adecuación de la terminología y era cambiar la neurofibromatosis tipo 2 o usar más bien el término de schwannomatosis relacionada con NF2, que pudiera abarcar entonces esa schwannomatosis y la neurofibromatosis tipo 2 y poderla diferenciar de la tipo 1. Vamos a la prueba. En la siguiente tabla vamos a poder ver básicamente como un resumen de los criterios diagnósticos para la neurofibromatosis tipo 2. Entonces, vemos schwannoma bilateral vestibular o un paciente con primer grado de consanguinidad que haya sufrido de neurofibromatosis tipo 2, además de schwannoma unilateral vestibular o cualquiera de los tumores que son característicos de esos pacientes. Es importante tener en cuenta que esos schwannomas unilaterales vestibulares van a tener una influencia en cuanto al diagnóstico diferencial de la schwannomatosis. Pásalo, por favor, que es una patología que hace parte de este espectro y que la distinción fundamental la vamos a poder realizar mediante el análisis molecular, porque va a tener como la presentación de estas, como el desarrollo de estos tumores y vamos a tener en cuenta entonces esas mutaciones genómicas que yo les mencionaba previamente, que lo vemos en la imagencita, el rojo y el amarillo, que lo podemos evidenciar mediante ese análisis molecular que nos permita diferenciar la tipo 1 de la tipo 2 y la schwannomatosis. Hazlo, por favor. Ya aparte, como en una vista general, van a estar los tumores esporádicos. Obviamente tenemos que revisar las manifestaciones del paciente, los antecedentes, esos criterios diagnósticos que nos permitan discernir si hace parte de ese diagnóstico o no. Y también los estudios histopatológicos si llega a ser requerido. Además, tenemos los meningiomas familiares, que como en esta patología se pueden desarrollar meningiomas, tenemos que hacer la diferenciación de un meningioma familiar o una neurofibromatosis tipo 2. Y vamos a encontrar otras condiciones que usualmente son raras, como la displasia cortical o la fibrosa. Listo, ya en cuanto al tratamiento, el tratamiento de la neurofibromatosis tipo 2, como tal, podríamos definirlo como un tratamiento complicado y va a ser un tratamiento que requiere de un enfoque multidisciplinario. Esto se debe a que como tal no tenemos una cura para la enfermedad y como tal lo que necesitamos hacer es una observación constante del paciente y enfocar el tratamiento en aquellos problemas que va desarrollando como el transcurso de la enfermedad. Obviamente la decisión a la hora de hacer un tratamiento específico lo vamos a basar en el riesgo de daño irreversible y como que hacer énfasis en cuál es el riesgo-beneficio de hacer los tratamientos específicos. Obviamente este tratamiento
lo vamos a seleccionar sobre todo en aquellos casos donde ya vemos que puede haber un compromiso mucho mayor del paciente, o en el caso de un paciente que ya tiene riesgo de compresión del tronco encefálico. También dentro del manejo de aquellos pacientes, esto ya no es tan grave, pero pues es importante tenerlo en cuenta cuando ya tienen un deterioro de la audición muy grave o tienen disfunciones específicas de neuros como de nervios como el nervio facial. Entonces, el pilar fundamental del tratamiento es la cirugía, ¿cierto? El objetivo obviamente va a ser extirpar esos tumores que se están desarrollando y nosotros vamos a necesitar como hacer una caracterización de cuál es la ubicación de ellos, eh, y que nosotros cuando estemos haciendo la intervención no vayamos a causar un daño mucho mayor al paciente. Tenemos la radioterapia y la radiocirugía, básicamente también para hacer control como de estos tumores. Es importante tener en cuenta aquí un dato, y es que hay un riesgo significativo en aquellos pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2, y es que haya una transformación maligna o el desarrollo de tumores primarios luego de hacer estas terapias. Entonces es importante tener eso en cuenta porque puede afectar obviamente la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a las terapias sistémicas, en las terapias sistémicas como tal la FDA no tiene aprobada una en específico, pero hemos visto que el uso de anticuerpos monoclonales que nos ayuda en el manejo de estos tumores ha sido útil, como el caso del bevacizumab. Este se ha visto que tiene eficacia particularmente en los schwannomas vestibulares, en la reducción obviamente como del tamaño y también en la mejora de la audición de los pacientes, pero se ha visto que tiene poco beneficio en cuanto al tratamiento de los meningiomas. O sea, es importante tener en cuenta dependiendo de las características de cada uno de los pacientes. Y ya el manejo sintomático, donde vamos a revisar si de pronto el paciente está presentando mucho dolor, que nosotros podamos de pronto enviarle al paciente pregabalina o gabapentina, dispositivos de asistencia. Podemos también hacer uso en aquellos pacientes que ya tienen alteraciones auditivas severas. Podemos usar los implantes cocleares que le ayuden con este síntoma. Pásalo por favor. Ya finalizando, tenemos el pronóstico de estos pacientes. Para poder hablar del pronóstico que tienen los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, va a depender de ciertas características. Pero es importante tener en cuenta entonces que la supervivencia a partir del diagnóstico es de 15 años y la edad promedio de la muerte que se nos menciona es de 36 años. Los pacientes que son asintomáticos y que nosotros logramos hacer el diagnóstico de la enfermedad y comenzamos a hacer un tratamiento previo antes del deterioro del paciente, obviamente van a tener una mejor supervivencia en general. Y hay estudios, había un estudio que era de aproximadamente 330 pacientes, donde se dieron cuenta que en aquellos pacientes que presentaban síntomas antes de los 16 años o cuando tenían más de 40 años, el pronóstico era mucho peor y obviamente como que el paciente tenía una afectación general mucho más grave. Ahora, listo, ya a modo de conclusión para finalizar la charla, y teniendo en cuenta entonces el enfoque de por qué nos reunimos el día de hoy, el grupo de interés en dermatología, pediatría y el semillero de investigación en neurociencias, es la importancia que tiene el enfoque multidisciplinario en cuanto al diagnóstico y el manejo de estas patologías, que obviamente va a requerir de una evaluación clínica cuidadosa, donde podamos hacer estudios imagenológicos que nos permitan discernir de las patologías, los análisis genéticos, obviamente, y poderlo diferenciar de otras enfermedades. Y también, como tenemos una alta variabilidad en cuanto a las manifestaciones del tiempo de diagnóstico, es importante que nosotros como médicos generales y en general los médicos generales puedan tener o puedan identificar de manera temprana estas patologías y tengan una derivación oportuna que sea en pro del paciente y del desarrollo de la enfermedad. Ya tenemos aquí la bibliografía y eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿En alguna duda, algún comentario? Hola, Doc, cuéntenos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor.